Muy buenas noches a todos los presentes en la sala Venezuela Heroica. Hoy es 5 de marzo, en la madrugada, que se conmemora una fecha más de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías. Y hemos querido hacer algunos comentarios personales con respecto a lo que son nuestros sentimientos e ideas de lo que ocurrió en Venezuela con el por aquí pasó del huracán Hugo Chávez Frías. Vamos a comenzar primero con las intervenciones de Andrés, Carmelo, que están presentes. Luego hablaré yo y luego tomaremos las palabras de Vergatario, que es uno de los que siempre nos acompaña en el programa, pero que en este momento se encuentra ausente. Gracias, Maquiavelo y Carmelo y demás camaradas. Sí, estamos ya en el otro aniversario más del camarada inolvidable, por siempre eterno, Hugo Chávez, para ver mañana los acontecimientos que se presenten y las buenas acciones que haga el gobierno Maduro mañana en esta celebración importante y inolvidable de nuestro camarada latinoamericano, el camarada Hugo Chávez. Saludos, Andrés, te acabo de escuchar por ahí en el historial. Maquiavelo, saludos a todos. Estamos, a 3 años de la partida física del comandante. Hablando con Maquiavelo hace un momento, nos pareció muy buena idea compartir, si tan siquiera a nivel personal, lo importante que es para nosotros y por qué el de esta fecha. Yo tengo unas ideas que quisiera compartir con ustedes. Escuché por ahí Andrés. Un momento, cambio. Una vez más por aquí, saludos. Como les decía, ya es medianoche, como dijo Maquiavelo, y son ya 3 años de la partida física del comandante. Cuando el comandante Chávez se alejó de esta existencia terrenal, su partida física el 5 de marzo, hace 3 años, yo tenía ya tiempo pensando lo que podría ocurrir, tal vez de una manera casi siempre humana, de prepararse para lo inevitable. Sabíamos de la enfermedad del comandante, sabíamos de la seriedad y sabíamos que, a pesar de haber declarado un par de veces que ya la enfermedad estaba derrotada, cada vez que regresaba nos hacía dudar si no lo hacíamos públicamente del éxito, de cómo podría salir el comandante de la enfermedad que lo agobiaba. Yo en lo personal siempre pensé, o tal vez, sí, es que estamos hablando de 2 cosas diferentes, lo que te dice la mente y lo que te dice el corazón. Y todos los indicios decían que era algo serio. Los indicios decían que el comandante estaba atravesando un tipo de cáncer voraz, vertiginosamente voraz. Pero eso es lo que te dice el corazón, la mente, ¿no? El corazón, en lo personal, siguiendo, aprendiendo la vida del comandante y del milagro de una resurrección en el pueblo, esperaba tal vez otro milagro más. El milagro de tenerlo aquí con nosotros no se dio. Pero
el comandante, siempre previsor, ya nos estaba preparando. Cuando nos decía que, recuerdo la primera vez que escuché de boca del comandante decir que él ya no era Chávez, que éramos nosotros, tú, yo, Maquiavelo, Andrés, los amigos que tengo, y que luchamos y concentramos nuestros esfuerzos, horas libres, a veces horas no tan libres, que se supone deberíamos dedicarnos al trabajo y sin embargo no lo hacemos, que todos éramos Chávez. Recuerdo que la primera vez que escuché eso de boca del comandante fue mi primer campanazo de que nos estaba diciendo yo no voy a estar físicamente con ustedes siempre. Así que cuando hace 3 años escuché al comandante, al presidente Maduro, anunciar el fallecimiento del comandante, vamos a decir que mentalmente estaba preparado. No voy a negar lo que luego de unas cuantas horas de shock, caminar de una manera casi sonámbula por la casa, lloré porque el comandante se lo merecía, pues. 3 años después sigo tan involucrado en lo que el comandante nos impartió, las órdenes que nos dio, como si tuviera que reportarle a él al día siguiente los pormenores, los avances, y por supuesto nadie quiere quedar mal frente al jefe cuando uno tiene una misión que cumplir. El día de hoy, comandante, te recuerdo, te tengo presente, tan presente como el 4 de marzo de hace 3 años. Estás ahí, estás presente en las decisiones que tomo con respecto a lo que quiero lograr, incluso a nivel personal, y ponerlo a disposición de lo que es el esfuerzo que debe ser mancomunado para empujar esta misión que tenemos. El comandante no dejó órdenes, impartió órdenes antes de irse, muy directas. No tiene por qué haber 3 años después dudas de lo que debemos o no debemos hacer, o lo que debemos y cómo debemos hacer. Sabemos exactamente cada uno de nosotros nuestras funciones. Gracias por ser parte del grupo humano que piensa como yo. Gracias por eso. Comandante sigue con nosotros. El comandante sigue conmigo desde el primer día que entendí su mensaje, allá por los 2000 y tantos, 2004 tal vez, 2005, cuando una existencia un poco individualista me empecé a interesar por uno que llamaban loco, y le empecé a preguntar a mi esposa que me hablara un poco de quién era ese tal Chávez. Y bueno, me quedé enamorado, y todo ese tiempo ha sido de aprendimiento, de aprendizaje, me doy cuenta hoy, avance a nivel personal. Entiendo muchas cosas que antes no entendía, y todo eso se lo debo al mensaje del comandante. Entonces, ya que nunca tuve la felicidad de abrazarlo o darle la mano físicamente, siempre la experiencia Chávez para mí fue el mensaje,
la conexión entre Chávez, el comandante vivo en la tierra, y yo era siempre el mensaje. Bueno, el mensaje no se ha ido. Entonces para mí Chávez vive. Chávez vive. Y ya que Chávez logró poner ese mensaje y que yo lo acepté, hubo un momento en que yo juré no desfallecer y seguir los conceptos que había aprendido. Acepté las órdenes del comandante. Yo tengo órdenes que cumplir y lo voy a hacer. Y en ese sentido, para mí Chávez no ha muerto. Chávez sigue, porque sigue presente en el mensaje que llevo yo. Y mientras el mensaje esté vivo, Chávez está vivo. Saludos para todos. Muchas gracias por estar aquí. Cambio. Así es, camarada Carmelo, me identifico contigo y yo como revolucionario, como bolivariano, hermano de Venezuela, porque tengo sangre venezolana. Para mí, camarada Chávez nunca pasará a la historia, ni pasará por nuestros corazones y nuestras mentes. Él nos transmitió a todos, no solamente colombo-venezolanos, latinoamericanos, nos dejó un mensaje muy grande, que es luchar por la independencia, por la libertad de nuestros países, por el mejor beneficio de nuestros hermanos, para que no pasen esas necesidades que pasaba Venezuela antes de llegar el camarada Chávez. En la situación crítica en que estaba Venezuela, los audios que uno escucha de él no son en vano, camaradas. Es un reflejo a la realidad, a la vida que dio él por nosotros, porque él dio la vida. Él dio la vida por Venezuela, ayudó a países hermanos, a países vecinos como el nuestro, como Colombia, como Ecuador y muchas partes más, con misiones, con cosas que los mismos gobiernos que actualmente tenemos, en el caso mío, no nos dio ese beneficio y esa ayuda y ese mensaje que nos dio a los latinoamericanos, que lucháramos por un continente, por una patria nueva, por el cambio social, espiritual, humano, de lo que dejó nuestro camarada eterno Chávez, que lo recordaremos siempre, y él, las ideas no fueron en vano, las cosas que él hizo no quedaron en vano, porque el pueblo bolivariano lo está cumpliendo, y se está haciendo las misiones que ahora se están haciendo a pesar de todas las circunstancias, todos los empates que hacen con el hermano pueblo bolivariano y con los países de progreso. Él dejó esa semilla, él dejó ese mensaje, y a fe que se cumple y se cumplirá a pesar de errores que se cometen, pero el pueblo sigue adelante. Yo, como colombo venezolano que soy, no lo olvidaré nunca. Carmelo, Maquiavelo, Vergatario y los demás camaradas del canal. Yo cuando lo escuché por primera vez, yo me acuerdo, hace ya cerca de 17 años, les voy a comentar esta anécdota. Yo estaba en mi casa almorzando, y ese día, no en la señal parabólica que tengo ahora, sino en otra, me dio por ver el canal venezolano, y en ese momento estaba hablando el camarada Chávez. Yo me recuerdo que no tenía sino como, después de que le dieron el golpe de Estado, tenía unos pocos días y él hablaba, se dirigía al pueblo bolivariano y a Latinoamérica, porque Telesur es un canal que se transmite por todas partes. Yo allá cuando eso, tampoco tenía el canal estatal, y yo me causó mucha curiosidad. Yo todavía, les soy sincero, camaradas, he sido izquierdista, he sido revolucionario, pero yo todavía no conocía la vida del camarada Chávez, y me fui dando cuenta poco a poco, el calor humano, la fuerza, la voluntad, la sinceridad, la honestidad, el corazón que tenía él como venezolano y como bolivariano, porque él lo expresaba, lo decía, y contra las gentes opositoras como Estados Unidos y otros países les decía al pan pan y al vino vino. Él les decía la verdad, fuera allá en el mismo ONU en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en su país natal, desde allá él lo decía. Y yo dije, vea, ¿será posible que este señor va a cambiar a Venezuela? Y en efecto, poco tiempo me fui dando cuenta, camaradas,
lo que era el camarada Chávez, de lo que les estoy comentando. Y dije, esto sí es un verdadero revolucionario, es un verdadero patriota, es un verdadero bolivariano, tiene sangre de verdad de lo que él fue en su vida cuando era adolescente. Venía a esa misión al mundo, a dar, como dice la palabra en la Biblia, vino a dar testimonio de la verdad de lo que estaba sucediendo lastimosamente en Venezuela. Pobreza absoluta, miseria, un país en crisis. ¿Y quién lo levantó? El camarada Chávez. Por eso yo lo añoro y lo recuerdo siempre. Y recuerden, camaradas, soy fiel admirador hasta el día de mis días, hasta mi muerte, llevar siempre esa insignia del camarada Chávez. Siempre lo recordaré con el corazón, como mi padre lo quiere allá en el Táchira. Nosotros no vamos a renunciar a esa vocación, así estemos fuera de Venezuela, así no seamos nativos de Venezuela, pero yo, como el caso propio mío, tener sangre venezolana es considerarme como uno más de allá de Venezuela. Por eso yo, con el corazón, recordándolo siempre todos los años, estos 3 años, sé que nosotros no podemos renunciar a esa vocación que tuvo el camarada Chávez y ese deseo de ver a Venezuela totalmente cambiada, y se está cumpliendo y se va a cumplir ahora con el camarada Chávez, con el camarada Maduro. Yo tengo fe que el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano tiene que despertar y no dejarse contaminar más de esta oposición fascista, porque lo que quieren es hacer daño, destruir, volver a ver miseria, la pobreza, la gente no tener oportunidades como las tiene ahora, y que sus misiones, como las dejó el camarada Chávez, sean una realidad y a la muestra en botón se están dando, a pesar, como les dije, de tanta guerra mediática, de tantos embates que le ha hecho, no solamente alrededor de Venezuela, sino en Estados Unidos, en España y en otros medios. Entonces yo sí creo y tengo fe con el alma del camarada que está dentro de nuestros corazones, dentro de nuestros cuerpos, sí. La filosofía, los ideales que él dejó están en nosotros. Por eso yo, desde esa fecha que vi al camarada Chávez, escucharlo por medio de la pantalla de televisión y por otros medios, escucharlo era como sentirlo yo como revolucionario, camaradas. Por eso, este es un día duro, pero es un día que tiene que seguir la lucha rodilla en tierra, como lo dicen todos los hermanos bolivarianos, es lo que dejó el camarada Chávez. Ni un paso atrás, siempre adelante. Paso de vencedores, vamos a la conquista, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, dijo el camarada Chávez. Ahí se reintegró Néstor Kirchner en Argentina, Lula, que hoy en día también están haciéndole la guerra sucia, la política mediática del imperio de Washington. Quieren destruir los países hermanos para ellos volver a hacer que en Latinoamérica, en este caso Suramérica, sea el patio trasero. Pero yo sé que eso no va a suceder. Allá donde está, en el paraíso eterno de Dios, yo sé que el camarada Chávez está haciendo votos de fe y pidiéndole a mi Dios que proteja al pueblo bolivariano y a su fiel gobierno, porque esto que dicen hoy en día las derechas no son sino solo estrategias y a quererse adueñar otra vez de Sudamérica. Entonces yo pienso que nuestro camarada estará siempre en nuestros corazones, siempre adelante, camaradas. Cambio. Yo voy a comenzar con algo que es un sentimiento que tengo muchos años. Ustedes no me conocen, quizás por eso le va a sonar un discurso totalmente distinto. El patriotismo yo lo aprendí de niño, pero lo enseñó mi papá. Y bueno, él me dio como se hizo los primeros pasos. Y yo recuerdo muchas cosas que aprendí de joven, 10 años, época de Pérez Jiménez, que me interesó tanto en la política que lo primero que hice fue que no era deco. No, aprendí la razón por la cual tenía que rechazar esa ideología o esa forma de hacer política. ¿Por qué? Mi papá era un protagonista de lo que ocurrió
en 1945, cuando derrotaron a un presidente que él, por pura casualidad de cosas de la vida, conoció personalmente por unos, qué sé yo, unas 3-4 horas, pero tuvo chance de conversar con ese ser humano, aparte de que lo conocía pues como presidente. Y al hombre que derrotaron era realmente un demócrata, pero un demócrata que buscaba el bienestar de su pueblo, y empezó a exigirle nuevos tributos a las compañías petroleras. Las compañías petroleras para 1945 tenían pocos años de estar explotando el petróleo en Venezuela, porque comenzaron por allá por 1916. Por eso es que a mí me apasionó tanto la historia, porque es la forma de conocer el origen de lo que somos. Entonces, por eso yo tengo que hacer esta salvedad. El patriotismo no nació cuando surgió en la política Chávez. Y ya voy a decir algo más, porque esto no desmerita para nada a Chávez. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. Y eso, desde que llegaron los adecos al poder, yo comencé poco a poco a ser adversario a su política. Rechacé a la izquierda, porque las cosas que yo vi no me parecieron lógicas. Es lo mismo que está haciendo la oposición en este momento para adversar al gobierno revolucionario que ahora gobierna en Venezuela, se llama Nicolás Maduro. Quemaban carros, en aquella época quemaban fábricas, empresas, destruían liceos, universidades, era imposible estudiar. Y eso fue suficiente para mí, para rechazar lo que ellos llamaron la lucha armada por la liberación de Venezuela. Sus métodos me parecieron que en aquel momento era una locura. Y quemar muchísimas fábricas, y eso durante los años 60, 70, hasta los finales de los 70 estuvieron haciéndolo. Y matando policías, como matan policías ahorita. Los mercenarios dedicados a eso, que no era sentido. No tenía sentido nada de eso. Y resulta que después, años después, yo descubro por qué razón hubo esa lucha armada. Era necesario crear ese enemigo para justificar el ingreso de los organismos internacionales, esos de las agencias internacionales de espionaje, de protección, que ya ustedes saben quiénes son, y tomar el control de las Fuerzas Armadas venezolanas, también tomar el control de la inteligencia del país y de la economía del país, que lo lograron en el cuarto gobierno de la supuesta democracia. Rómulo Tancún, Raúl Leoni, Rafael Caldera y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. La riqueza de Venezuela era muy grande y sigue siéndolo, y era necesario crear el caos para poder dominar al pueblo. Esa era mi visión política de ese momento. Y yo, aparte de que cuando llega Carlos Andrés Pérez, el nivel de vida del venezolano era sumamente alto en comparación con Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, el nivel de vida. Y querían hacer una asociación del Pacto Andino. Y Venezuela, para poder competir allí, necesitaban bajarle el nivel de vida venezolano. Y lo lograron en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, arruinando la economía venezolana, endeudándola innecesariamente y permitiendo la inmigración indiscriminada. Puertas abiertas. Automáticamente eso baja el nivel de vida, porque la competencia en el trabajo es terrible. Bueno, yo me dediqué a denunciar eso junto. No lo inicié yo, por supuesto, pero me uní a pequeños grupos de personas y tuve el privilegio de conocer gente que en el 41 fueron los únicos que se opusieron a la entrega
del territorio nacional a Colombia, a la oligarquía colombiana, pues. En 1949 conocí personajes que fueron los únicos que levantaron la voz. Y fueron mis profesores. Estoy hablando de los años 70, 80. Y me dediqué. Recuerdo que en mis manos estuvo en una de esas charlas que hacíamos sobre crear conciencia sobre la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Venezuela, a Arias Cárdenas. Y yo hasta el año 2010 tuve la tarjeta que me dio Arias Cárdenas, sin saberlo, hasta que revisando documentos me encuentro con la tarjeta de Arias Cárdenas en su teléfono. Era subteniente en ese momento, y que me invitaba, o a través mío quería invitar a las panelistas y a todos los que habíamos dado la conferencia en la Universidad Central de Venezuela en ese momento, a que fuéramos a la Academia Militar de Venezuela. En aquella época nosotros no accedimos porque sabíamos que esa academia militar no estaba en manos de patriotas, porque los militares en aquella época eran serviles al gobierno de turno, no hacían nada, no se les escuchaba ningún gesto patriota de todos los desastres que estaban haciendo los políticos en Venezuela. Por muchos años hicimos muchos trabajos y empezaron a morir lo que yo llamo esos héroes: Raúl Osuna, Pedro José Lara Peña, Navas Espínola, las personas que conocí, el Aquiles Monagas, el coronel Aquiles López Sánchez. Estoy hablando de las personas que tenían en aquella época mucho más renombre, conocidas ampliamente como los defensores de la integridad territorial de Venezuela. Éramos un equipo de Quijotes, solos. Yo recuerdo que un día me llama Raúl Osuna y me pide: mira, Pedro José Lara Peña quiere hablar contigo porque yo te recomendé. ¿Y cuál fue la recomendación o cuál fue la entrevista? Mira, necesitamos llevar a la calle, al pueblo, el mensaje que nosotros estamos dando por los medios, pagado. Nosotros teníamos que pagar a la prensa, en la radio, porque la televisión era imposible por el costo. Los planteamientos que hacíamos para la defensa, aparte de las conferencias que se daban por todos lados. Me dijo: necesitamos llevar a eso. ¿Qué propone? Y bueno, pintar las calles y las paredes. Y ahí se me entregó un dinero y tenía que buscar gente para ir a pintar las calles con consignas como: todo el Golfo es de Venezuela, ni un milímetro más a Colombia. Soldado venezolano, recuerda que tu primer deber es para con la patria. Todo, bueno, el montón de letreros que escribimos en aquella época, en donde el señor Carlos Andrés Pérez comenzaba ya a entregar, pues a hacer ya todos los planes bien claros para entregar el Golfo de Venezuela. En aquella época se llamaba un condominio, que fue lo que ellos más acordaron, es decir, una soberanía compartida. Y seguimos luchando hasta el gobierno de Luis Herrera, que fue el siguiente de Carlos Andrés Pérez, y logramos impedir la firma de las actas. Si se hubieran firmado esas actas de las dos comisiones, pasaban a los congresos de ambos países, y si los congresos de ambos países lo firmaban, estaba ya consolidada la entrega. Impedimos. Ese día caí preso, me pusieron preso. Bueno, un día antes, cuando estábamos diríamos llenando, bueno, ya era casi toda Venezuela donde
participaban grupos escribiendo las consignas, rechazando cualquier entrega de la soberanía nacional. Pasó el tiempo y los gobiernos tuvieron más problemas económicos que solucionar. Vino Lucinchi, le metieron alcaldes y el Lucinchi. Mucha gente dirá lo que diga de Lucinchi, pero Lucinchi estuvo a 3 horas de declarar la guerra a Colombia, de ordenar el ataque para hundir la corbeta Caldas y atacar los puertos que tiene Colombia en el Pacífico, o el Pacífico no, en el Atlántico, para evitar el contraataque y también otros objetivos militares terrestres. Todo eso estuvo planeado y simplemente desde Miraflores salió el mensaje de que ya el presidente había dado la orden y que en el discurso que iba a dar ante la nación iba a mencionar 3 veces una palabra clave para que se iniciara el ataque. Ese mensaje llegó y cuando ¿cuáles eran los planes? La metodología. Bueno, 3 horas antes la corbeta salió. De ahí, como yo siempre lo he dicho a ustedes, cambiaron los planes estratégicos de la oligarquía neogranadina para avanzar sobre el territorio venezolano. Ya no pensaron en la confrontación militar porque sabían que con el enemigo interno, que era guerrilla, delincuencia común organizada y el narcotráfico, no podían enfrentar a Venezuela. Ya ustedes saben el resto de lo que yo les he comentado, en donde todo este trabajo que han hecho desde el 86 en adelante es para eliminar el enemigo interno. Y ya saben lo que dijo Pinzón el año pasado, en donde dijo que al haber la paz con la guerrilla, eso no significaba que se terminaban los desafíos. Bueno, se te cayó, Maquiavelo, te seguimos escuchando. Cambio. Sí, te quedaste que ya dijo Pinzón que los desafíos cambian. Que ya estoy por concluir. Bueno, Pinzón dijo que los desafíos o los peligros pues, que tenía Colombia no terminaban con la desmovilización de la guerrilla, sino que tenían que enfrentar a Venezuela. Esas fueron sus palabras. Su premio fue mandarlo inmediatamente de embajador a los Estados Unidos, que era el ministro de la Defensa. Bueno, cuando yo quiero decir esto, para la época, estoy hablando ya para 1982, sí, 89, fue el 27 de febrero de 1989 que regresa Carlos Andrés Pérez y yo dije, se odió esta vaina. En este segundo periodo termina de entregar el Golfo. Pero mira lo que pasó. Yo pensaba para la época de 1989, por finales de 1989, en cuál era la generación de relevo de nosotros. Porque le estoy diciendo, yo podría decir que soy de los últimos, no de los que estábamos en primera línea en la defensa del Golfo o de la integridad territorial de Venezuela. Porque los de primera línea todos desaparecieron ya para esa época. Entonces quedábamos lo que digamos que podríamos decir es que éramos la generación de relevo de ese momento, y nosotros pensábamos que no había nueva generación, que ya todo estaba perdido, se había acabado todo. No había conferencias, no había ni conciencia de nada de eso. No se pensaba en eso. ¿Por qué? Como se había olvidado. Entonces ya dejaron de pensar en eso. Se olvidaron hasta de Guyana. La reclamación de Guyana. Y bueno, el 27 de febrero fue una conmoción tremenda. Vi al ejército masacrar al pueblo. Una cosa que no repiten, pero yo vi al general Ítalo del Valle, griego, decir por la televisión que se estaban gastando 5 millones de balas diarias
diariamente por el ejército, que eso era una barbaridad, que eso era demasiado, para demostrar las dimensiones de la conmoción social que había. Y bueno, como le digo, pasaron 89, 90, 91, 27, 4 de febrero de 1992. Entonces llegó como un huracán la renovación patriótica, pero de una dimensión mucho más allá de lo que sería el entorno de Venezuela nada más. Y ustedes saben, lo demás es historia. Chávez, digamos, revivió el espíritu patriótico no solo a nivel nacional, sino ya con una visión continental. Y eso cambió todo, renovó todo. A veces yo digo, bueno, ya sé que mi país está en buenas manos, pues yo no soy ni un jovencito, pero todavía hay que hacer mucho, porque hay demasiado reptil, no solamente en Venezuela, que está, pero bueno, pues, haciendo fila para adular y recibir las dádivas del, ¿cómo se llama?, del cuidador del parque ese, los que los tiene de exhibición. Cambio. Entonces podríamos decir que aún antes de conocer a Chávez, el primer milagro de Chávez no fue solamente de Chávez, sino de ese grupo que se lanzó a la calle el 4 de febrero. El primer milagro de revivir. Exactamente, la historia, como la has relatado, demuestra que esto viene por cadena, es una cadena, una secuencia. Y cuando ya tú pensabas que no había un eslabón más en la cadena, ahí viene Chávez y sus tanques y sus muchachos y su discurso de por ahora. Increíble cambio. Bueno, a veces me olvido de algunos relatos que están correlacionados. En 1989 yo conocía a Felipe Acosta Carles, uno de los, vamos a decir, de los compañeros que rodeaban el grupo élite pues, de Chávez, y conversamos bastante, muchísimo. Nunca me dijo lo que planeaban, jamás, pero hablamos mucho de la situación del país. Hasta me atreví a darle consejos como militar activo en ese momento. Consejos como, por ejemplo, no confiar en los adecos, porque él confiaba en una figura adeca, como si se un reptil de esos, un monstruo, pero es que él era una persona, ¿cómo se llama esto? Muy jovial y muy entregado a su profesión, que era paracaidista, y era entrenador de un cuerpo de seguridad del Estado, y confiaba en el director de ese cuerpo. Y quizás, no sé, pero yo en mi corazón le dije, señor, esos no son gente de confiar, nada, absolutamente nada, porque él pensaba que esa persona era confiable. Ese fue el militar que murió el 27 de febrero, el único militar de alta graduación como teniente coronel, él era, sí, teniente coronel, que murió el 27 de febrero. Y Chávez lo recuerda muchas veces, hermano del Felipe Acosta Carles, que se puso bruto y cometió un poco de estupideces y tuvo que salir. Pero ellos eran, creo que hermanos gemelos, algo así, no estoy muy seguro. Ambos eran militares. Y conocí también a Müller Rojas, que, bueno, fue uno de los principales, digamos, ¿cómo se llama?, baluarte de ese apoyo que recibió Chávez luego de que fue hecho preso. El general Müller Rojas, lo conocí por un tiempo, incluso fuimos ambos candidatos a diputados por un partido en esa época, de 1989. Cambio. Mira, Maquiavelo, Carmelo, lo que ustedes cuentan, más que todo, lo que cuenta Maquiavelo de la vida pasada tuya, cuando pasaron esos sucesos, ¿no? Cuando habían estos gobiernos que tenían acabado prácticamente a Venezuela, ¿no? Y ese renacer, prácticamente ese segundo libertador, porque para mí Chávez no fue solamente presidente, no fue una persona sencilla, humilde, de un corazón muy, muy,
muy noble hacia los niños, hacia los indigentes, hacia los pobres, a pesar de que su rango militar, como se dice, ¿no? Eso de ser fuerte, de ser agresivo, pero ese corazón que tenía él, eso era lo que casualmente contaminaba a todo Venezuela, y no solamente a Venezuela, a Latinoamérica. En una entrevista que le hicieron, creo que fue un periodista argentino que le hizo al camarada Chávez, y él cuenta la historia. Cuando él era militar, él se iba cuando lo mandaban a esas misiones por allá a los campos a hacer sus recorridos militares. Él cuenta la historia que veía personas allá en los campos venezolanos, campesinos, ¿sí? Como lo es mi padre, y de darles esas ayudas, de tener que repartir las raciones de lo que los soldados llevaban en sus alforjas, y tener que repartírselo a mucha gente, porque él escuchaba que habían familias que no tenían ni siquiera para preparar una aguapanela, y sacaban las raciones de panela con otras cosas que se utilizan en el ejército. De ahí se veía lo que verdaderamente iba a ser el camarada Chávez. Y él lo dice, él llegaba, que si algún día él llegaba a ser presidente, que él tenía que, primero que todo, ayudarle a la gente que necesita. Y eso lo mostró hasta el día de su muerte. Tanto así que dar su vida por Venezuela, dar su vida por Sudamérica, Latinoamérica, porque se descuidó con la salud, camaradas. Eso fue lo que lo llevó lamentablemente a la muerte. Pero él se descuidó, donde él de pronto, con ese corazón revolucionario, bolivariano que tenía el camarada Chávez, no se acordaba ni de su propia salud, por brindarle apoyo, ayuda, y a luchar contra estos sinvergüenzas, estos canallas que siempre le han hecho daño no solamente a Venezuela, sino a muchos países latinoamericanos como el nuestro. Por ejemplo, Maquiavelo, Carmelo, que casualmente por eso es que esa gente odiaba al camarada Chávez, que sabían que él sí era capaz, y fue capaz, y se enfrentó. Era un tipo inteligente, era un tipo valiente, era un berraco, como decimos aquí en Colombia. Por eso casualmente fue admirado, y no solamente en Latinoamérica, en el continente, fue también en muchos países de Europa, en el mundo. Él hoy en día es recordado, se oye en los países árabes, en los países europeos, en cualquier lugar donde esté el emblema del camarada Chávez y de las cosas buenas que él hizo, de esos intercambios, no solamente comerciales, sino sociales. Esto no parará, esto no tendrá fin. La historia dirá que siempre el camarada Chávez fue como un conquistador de Latinoamérica, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, porque dejó muchos ideales y muchas cosas positivas que hoy en día nosotros, los bolivarianos, los latinoamericanos, tenemos que tenerlo siempre en cuenta y llevar esa misión dentro de nuestros pensamientos, de día y de noche. Así estemos laborando o donde estemos, siempre estamos pensando en el futuro de Latinoamérica, que algún día podrá ser libre y quitarse esas cadenas, como lo decía el camarada Chávez, quitarnos esas cadenas que nos tienen muchas veces, nos tienen amarrados a querer ser esclavos, a querer servirle a ese imperio, y que nosotros latinoamericanos, dueños de nuestras tierras, de nuestras riquezas naturales, de lo que Dios nos dejó, para que esta gente explotadora, emancilladora y miserable vengan a adueñarse en nuestro territorio, como pasó con nuestros antepasados indígenas, ¿sí?, de Latinoamérica. Entonces, que esto sea una realidad y algún día se cumpla, y esa es la ilusión que nosotros los bolivarianos, como tú piensas, Maquiavelo, como yo también, como Carmelo, Vergatario y todos los demás camaradas estarán pensando igual. Algún día ver nuestro Latinoamérica libre totalmente de todas estas sanguijuelas, para que el pueblo siga su felicidad y casualmente la descomposición social se acabe y se equilibre, para que todo un pueblo unido viva de libertad, de salud, de sabiduría, de economía y de muchas cosas que nuestras tierras latinoamericanas tienen. Maquiavelo, yo te he escuchado narrar de cómo
tu experiencia personal, el dinamitazo, la explosión que tú sentiste cuando escuchaste el Por Ahora. Incluso he recordado con detalles cómo lo escuchaste, dónde estabas, de qué manera, qué estabas haciendo, el hecho de que ni siquiera estabas mirando al televisor y de pronto esas palabras calaron. Chávez estaba lleno de esos momentos y si eso lo hizo para ti, bueno, yo estudio eso, aprendo, que evidentemente yo no estaba en Venezuela en ese momento y luego me ha tocado pues aprender, ¿no?, momentos como esos, pero para mí, a nivel personal, yo podría decir, y estoy seguro que esto le sucede a mucha gente que el día de hoy está dispuesta a hacerse matar antes de que se caiga la revolución. Lo hizo lo que cuando Chávez dijo, efectivamente, tú dices que hay mucha gente ya empapada, se ha instruido a la gente y tal vez yo soy uno de ellos, que todo este tiempo, el tiempo que yo escuchaba a Chávez y seguía a Chávez y aprendía cada vez más de la historia, me empapaba más de ese combustible. Y cuando yo escuché que Chávez por primera vez, de la boca de Chávez, decir que Chávez ya no soy yo, Chávez eres tú, joven, trabajador, pescador, campesino. Cuando yo escuché eso, ya que estaba empapado de todo ese combustible, yo te voy a decir a ti y a todos los demás aquí, yo me prendí en llamas. Ese momento, yo juré a nivel personal, ¿no? Hice un juramento personal. Ya no había marcha atrás. Entonces, ese para mí es mi momento que para ti fue el Por Ahora, cuando escuché por primera vez al comandante. Es decir, si nos podemos averiguar, podemos seguro recopilar historias de frases, momentos históricos en los cuales el comandante habló y él tenía ese don de que sus palabras penetraran en el escucha. Para mí fue ese momento, ¿no? Sería interesante escuchar lo demás. Eso por ese lado. Y por otro lado, yo te escucho hablar, Maquiavelo, tú tienes mucho conocimiento y tienes mucho conocimiento que es necesario que otras personas lo reciban. Tenemos que organizarnos a hacer algo porque es importante cambio. Así es, Carmelo, efectivamente, tú acabas de tocar un tema importante. Maquiavelo es una persona que sabe muchas cosas y es para beneficios, no solamente nosotros que estamos hablando acá, ¿no?, en este tiempo atrás, como ustedes lo saben, camaradas, pero esto es importante que ojalá se alargue como una cadena, ¿sí?, como una especie de cadena de lo que dejó el camarada legado, nuestro camarada presidente inolvidable y eterno Chávez, que yo, a pesar de las circunstancias de que estoy retirado de allá, el hermano pueblo bolivariano, estoy a kilómetros, pero yo les digo una cosa, yo desde el tiempo de que, como les contaba ahora rato, yo estaba haciendo seguimiento por medio de la televisión, la prensa, aunque desafortunadamente aquí en Colombia, ustedes lo saben, camaradas, estos medios de comunicación, la mayoría, conspiran contra el gobierno bolivariano, pero hay sitios, hay lugares, como este canal de Telesur, que se ve en todas partes, no solamente en Colombia, sino en casi toda Sudamérica y en el mundo. Entonces uno está enterado, Maquiavelo y Carmelo, a pesar de que no está uno allá, donde mi padre sí está allá, y como le digo, un campesino, él, como tú acabas de decir, Carmelo, ya un señor de edad, pero con bastante berraquera todavía, con fuerza, para luchar, para labrar la tierra, para contribuir allá en Venezuela, que bastante se necesita esas tierras, para cultivarlas, para abonarlas, para que el alimento
se multiplique. Yo estoy seguro que lo que se está haciendo ahora en Venezuela se haga realidad. Esto que está haciendo el camarada Maduro, que a propósito sirvió, camaradas, que esto hubiera pasado de, no la asamblea, sino que, porque estos desgraciados ellos están buscando ya ustedes lo saben muy bien, quieren volver otra vez a gobernar, pero yo sé que el pueblo no lo va a permitir. El pueblo, si tiene que dar la vida, la da, inclusive nuestros familiares. Es más, yo soy un voluntario más. Bueno, modestamente yo doy las gracias, pero eso lo aprendí de mis maestros, pues yo tuve buenos maestros, ¿verdad? Que se dedicaban, mira, incluso me ayudaron muchísimo tiempo, me estuvieron ayudando en la redacción, es decir, cómo exponer los pensamientos que yo tenía. Ellos me escuchaban y me decían, bueno, tienes que hacer así, ponerse allá, y escribe lo que yo te corrijo, lo que llaman ellos la corrección de estilo. Esa paciencia la tuvieron algunos de ellos. Y entonces me enseñaron que, o mejor dicho, aprendí porque tenía que aprenderlo, de que el conocimiento hay que compartirlo, porque hay que multiplicarlo. Y te digo sinceramente, eso lo he hecho desde que lo aprendí con esta gente. Estoy hablando hace bastantes años. Comencé de manera desde que mi papá empezó a enseñar. Y hasta yo llegué a tener discusiones, digamos, ideológicas, vamos a decirlo así, patrióticas, en la escuela, en sexto grado, con un profesor de izquierda, lamentablemente. Cuando yo le digo, hey profesor, ese mapa que está allí tiene dibujado el mapa de La Guajira diferente al que yo estudié el año pasado, de quinto a sexto. Estamos hablando y ya estamos en tiempo de democracia de esta década. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que la frontera por ahí? Porque se me fue el mapa con que yo estudié. Hablamos después que termine la clase. Mira, eso de la frontera no tiene importancia, me dice el tipo. Eso ya no sirve para nada. Vamos hacia un mundo sin fronteras y sin gobiernos. Eso fue como que me hubiera caído a coñazo, pues. Porque eso no era lo que yo estaba aprendiendo. Y eso sí, no, porque el capitalismo va a desaparecer. El socialismo me estaba diciendo que íbamos hacia un mundo sin fronteras, sin policía, eso siempre me recuerdo, digo, sin policía, sin fronteras, sin gobiernos. ¿Y usted sabe quién reporta eso? Hoy día, los empresarios. Vamos hacia un mundo sin gobiernos, donde hay consejos empresariales, que son los que administran la riqueza de las naciones, sin policías y sin fronteras, porque hay que acabar las fronteras, las nacionalidades, todo eso. Y lo están haciendo, porque esas grandes inmigraciones, por ejemplo, en Europa, que los están obligando a recibir, es para que se diluya, digamos, las nacionalidades de cada una de esas naciones, de los alemanes, de los franceses, de los belgas, de los griegos. Un país griego que tiene, supóngase, 20 millones, 30 millones de habitantes, y le meten 20 millones de turcos o de sirios que tienen una cultura totalmente distinta, le acaban con toda su cultura ancestral. Bueno, pero eso no es una cosa que viene sucediendo de ahora, eso tiene años de planificación para poder llegar a ese gobierno mundial donde no existen nacionalidades, donde no existen gobiernos, aparentemente, ¿no? O el gobierno tradicional de las naciones soberanas. Y esa discusión la tuve yo con un profesor en sexto grado. Por supuesto que me apabulló, ¿no?
Yo lo único que respondía es lo que yo sentía que pensaba, pero él me apabulló y me dijo que no, que y a la final me dijo, vete a tu casa. Pero lo que les quiero señalar es que después, eso, muchos años después, ese mismo discurso lo escucho a la derecha. El nuevo orden mundial, la Organización Mundial de Comercio, que se tienen que desmontar todos los impedimentos de los gobiernos soberanos que impiden que las grandes corporaciones puedan entrar, comprar o vender las riquezas. Y para poder comprar o vender las riquezas de una nación, tienen que ser nacionalizadas. Privatizado todo. Primer paso. Ley que acaban de aprobar en la Asamblea Nacional ahorita, los troyanos estos, los bandidos estos que están ahorita en el Congreso. Privatización de todo. ¿Por qué? Para que supuestamente esté ya todo listo para entregarle la riqueza a las grandes corporaciones. ¿Y qué hizo? ¿Qué está haciendo Macri? Los primeros 3 meses, lo único que se ha dedicado a privatizar y a votar gente. Es decir, que eso no es una cosa que yo me estoy inventando, una cosa que me las empezaron a decir y tú ves la realidad, sí está pasando, es la verdad. Esto no es conspiración. Y cuando yo digo esto a veces es porque no es que uno vaya contra el pensamiento, el ideal, vamos a decir, humanitario de la izquierda, que piensa en la persona. No, es que hay muchos infiltrados que utiliza eso. El Partido Socialista Obrero Español es un ejemplo, que utiliza esa máscara para engañar, para confundir, pero al final hacen trabajo para las grandes corporaciones. Cambio. Efectivamente, Maquiavelo, yo pienso que para mi concepto, esos son falsas izquierdas. Yo creo que eso es lo que le ha hecho daño al pueblo venezolano. Esa gente que tú llamas, ¿no? Copellanos y todas las cosas que la historia que tú vas contando anteriormente al rato. Es que sinceramente para mí esos son falsos izquierdistas, gente que tienen como fachada, sí, como especie de aviso ahí de pantalla para ellos engañar a la gente, engañar al pueblo, ¿no? Afortunadamente llegó el camarada Chávez y la situación cambió. Muy buenas noches, saludo al camarada Andrés, Maquiavelo, Carmelo, los que están aquí activos siempre por esta sala, Venezuela Heroica. Bueno, hoy se cumple un 3er aniversario de la partida física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre que para muchos es como un segundo Bolívar, que vino a estas tierras a completar un trabajo de libertador, ¿no? De construir una América Latina unida, como lo quiso el libertador. A veces pienso que estamos como viviendo una época de Bolívar, ¿no? Siempre hubieron personas que estuvieron atrás de Bolívar para traicionarlo. Y como hoy en día, ¿no? Hubieron muchas personas que traicionaron al comandante Chávez, pero ahí está un pueblo que está firme, un pueblo que está peleando con una idea que dejó sembrar el comandante Chávez. Es una idea que ya se ha como globalizado, ¿no? El comandante Chávez se menciona en Rusia, en Siria, en la China, en el Medio Oriente, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene muchos simpatizantes, ¿no? Es una idea viva. No está el comandante físicamente, pero está su idea. Y eso hay que seguir luchando para poner esa idea firme, una idea de unidad. La tierra es para todos, no es para un grupito y tener otro grupito como esclavo, sino todo por igual. Es un trabajo bastante arduo, pero lo podemos lograr. Como siempre decía el comandante, unidad. Y con esas palabras siempre recuerdo al comandante, la unidad.
Y como en el lema de los haitianos, dice, en la unidad está la fuerza. Así que, bueno, esta es mi pequeña colaboración sobre el comandante del día de hoy. Hoy que se cumple un tercer aniversario de su partida. Así que saludos, camaradas, y continuamos en este canal para debatir ideas, como siempre se ha caracterizado este canal. Cambio. Hemos llegado al final de este programa especial de tercer aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, y hemos aportado pues nuestro pequeño conocimiento pues que tenemos de lo que hemos vivido en tiempos de Chávez. Quienes hablan, Maquiavelo, y los otros que han participado en el programa son Vergatario, Andrés y el Caballero Carmelo. Hasta otra próxima entrega por nuestro canal Sello Venezuela Heroica.